Humanum Genus. León XIII, 1884. A los patriarcas, primados, arzobispos y obispos del mundo católico, en gracia y comunión con la sede apostólica. La raza humana, tras su miserable caída de Dios, creador y dador de dones celestiales, por la envidia del diablo, se dividió en dos partes distintas y opuestas. Una lucha tenaz por la verdad y la virtud, y la otra por aquello que es contrario a la virtud y la verdad. Una es el reino de Dios en la tierra, es decir, la verdadera Iglesia de Jesucristo, y quienes desean de corazón unirse a ella para alcanzar la salvación, deben necesariamente servir a Dios y a su Hijo unigénito con toda su mente y voluntad. La otra es el reino de Satanás, bajo cuyo control están todos los que siguen el ejemplo fatal de su líder y de nuestros primeros padres. Aquellos que se niegan a obedecer la ley divina y eterna, y que tienen muchos propósitos propios que menosprecian a Dios, y muchos otros que también lo persiguen contra Él. San Agustín discernió y describió con agudeza este doble reino, como si se tratara de dos ciudades, contrarias en sus leyes por perseguir objetivos opuestos. Y con sutil brevedad expresó la causa eficiente de cada una con estas palabras: dos amores formaron dos ciudades, el amor a sí mismo, que llega incluso al desprecio de Dios, una ciudad terrenal, y el amor a Dios, que llega hasta el desprecio de sí mismo, una celestial. En todo momento, cada uno ha estado en conflicto con el otro, con variedad y multiplicidad de armas y de guerra, aunque no siempre con igual ardor y agresividad. En este período, sin embargo, los partidarios del mal parecen unirse y luchar con vehemencia unida, guiados o ayudados por esa asociación fuertemente organizada y extendida, llamada los francmasones. Sin ocultar ya sus propósitos, ahora se alzan con valentía contra Dios mismo. Planean la destrucción de la Santa Iglesia, pública y abiertamente, con el propósito de despojar por completo a las naciones de la cristiandad, si fuera posible, de las bendiciones obtenidas para nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Lamentando estos males, nos sentimos constreñidos por la caridad que impulsa nuestro corazón a clamar con frecuencia a Dios. Porque he aquí, tus enemigos han alzado la voz, y los que te odian han alzado la cabeza. Han urdido un plan maligno contra tu pueblo, y han concertado consultas contra tus santos. Han dicho: venid y destruyámoslos para que no sean una nación. En una crisis tan urgente, cuando se lanza un ataque tan feroz y apremiante contra el nombre cristiano, es nuestro deber señalar el peligro, señalar quiénes son los adversarios y, con todas nuestras fuerzas, oponernos a sus planes y artimañas para que no perezcan aquellos cuya salvación nos ha sido encomendada, y para que el reino de Jesucristo, confiado a nuestro cuidado, no perezca y permanezca intacto, sino que se extienda mediante un crecimiento cada vez mayor en todo el mundo. Los romanos pontífices, nuestros predecesores, en su incesante vigilancia sobre la seguridad del pueblo cristiano, fueron prontos en detectar la presencia y el propósito de este enemigo capital, tan pronto como saltó a la luz, en lugar de esconderse como una oscura conspiración. Y, además, aprovecharon la ocasión con verdadera previsión para dar, por así decirlo, su guardia, y no dejarse atrapar por las artimañas y trampas preparadas para engañarlos. La primera advertencia del peligro la dio Clemente XII en el año 1738, y su constitución fue confirmada y renovada por Benedicto XIV. Pío VII siguió el mismo camino, y León XII, mediante su constitución apostólica, Quo Graviora, recopiló las actas y decretos de los anteriores pontífices sobre este tema, ratificándolos y confirmándolos para siempre. En el mismo sentido se manifestaron Pío VIII,
Gregorio XVI y, en repetidas ocasiones, Pío IX. Pues tan pronto como la constitución y el espíritu de la secta masónica fueron claramente descubiertos por indicios manifiestos de sus acciones, por la investigación de sus causas, por la publicación de sus leyes, ritos y comentarios, además, a menudo, del testimonio personal de quienes mantenían el secreto, esta sede apostólica denunció la secta de los francmasones y declaró públicamente que su constitución era contraria a la ley y al derecho, tan perniciosa para la cristiandad como para el Estado, y prohibió a cualquiera entrar en la sociedad, bajo las penas que la Iglesia suele imponer a las personas excepcionalmente culpables. Los sectarios, indignados por esto, pensando en eludir o debilitar la fuerza de estos decretos, en parte por desprecio y en parte por calumnia, acusaron a los sumos pontífices que los habían promulgado de exceder los límites de la moderación en sus decretos o de decretar lo que no era justo. Así fue como intentaron eludir la autoridad y el peso de las constituciones apostólicas de Clemente XII y Benedicto XIV, así como de Pío VII y Pío IX. Sin embargo, dentro de la propia sociedad se encontraban hombres que reconocían a regañadientes que los romanos pontífices habían actuado dentro de su derecho conforme a la doctrina y disciplina católicas. Los pontífices recibieron el mismo asentimiento y en términos enérgicos de muchos príncipes y jefes de gobierno, quienes se encargaron de relegar la sociedad masónica a la sede apostólica, o, por iniciativa propia, de tildarla de perniciosa mediante decretos especiales, como por ejemplo en Holanda, Austria, Suiza, España, Baviera, Saboya y otras partes de Italia. Pero, lo que es de suma importancia, el curso de los acontecimientos ha demostrado la prudencia de nuestros predecesores, pues su providente y paternal solicitud no siempre tuvo el resultado deseado, ya sea por la simulación y astucia de algunos que fueron agentes activos en el mal, o por la irreflexiva frivolidad de los demás, quienes, por su propio interés, debieron haber prestado atención diligente al asunto. En consecuencia, la secta de los masones creció con una rapidez inconcebible en el transcurso de siglo y medio, hasta que llegó a ser capaz, mediante fraude o audacia, de penetrar en todos los niveles del Estado hasta parecer casi su poder gobernante. Este rápido y formidable avance ha acarreado sobre la Iglesia, sobre el poder de los príncipes, sobre el bienestar público, precisamente ese grave daño que nuestros predecesores habían previsto con mucha antelación. Se ha llegado a tal condición que de ahora en adelante habrá graves razones para temer, no ciertamente por la Iglesia, pues su fundamento es demasiado firme para ser derribado por el esfuerzo de los hombres, sino por aquellos estados en los que prevalece el poder, ya de la secta de la que estamos hablando, ya de otras sectas no muy diferentes que se prestan a ella como discípulos y subordinados. Por estas razones, tan pronto como asumimos la dirección de la Iglesia, vimos y sentimos claramente que era nuestro deber ejercer al máximo nuestra autoridad contra tan vasto mal. Ya hemos atacado varias veces, según la ocasión, ciertos puntos clave de la enseñanza que mostraban de manera especial la perversa influencia de las opiniones masónicas. Así, en nuestra encíclica, Quod Apostolici Muneris, nos esforzamos por refutar las monstruosas doctrinas de los socialistas y comunistas. Después, en otro comienzo, Arcanum, nos esforzamos por defender y explicar la verdadera y genuina idea de la vida doméstica, de la cual el matrimonio es la fuente y el origen. Y, de nuevo, en el que comienza Diuturnum, describimos el ideal del gobierno político conforme a los principios de la sabiduría cristiana, que está en maravillosa armonía, por un lado, con el orden natural de las cosas y, por otro, con el bienestar tanto de los príncipes soberanos como de las naciones.
Es ahora nuestra intención, siguiendo el ejemplo de nuestros predecesores, tratar directamente de la sociedad masónica misma, de toda su enseñanza, de sus fines y de su manera de pensar y de actuar, a fin de sacar cada vez más a la luz su poder para el mal y hacer lo que podamos para detener el contagio de esta plaga fatal. Existen varias organizaciones que, si bien difieren en nombre, ceremonial, forma y origen, están tan unidas por la comunidad de propósitos y la similitud de sus principales opiniones, que conforman, de hecho, una sola entidad con la secta de los francmasones, que es una especie de centro de donde todos parten y a donde todos regresan. Ahora bien, estas ya no muestran deseo de permanecer ocultas, pues celebran sus reuniones a la luz del día y ante la mirada pública, y publican sus propios periódicos. Y, sin embargo, una vez comprendidas a fondo, se descubre que aún conservan la naturaleza y las costumbres de las sociedades secretas. Hay muchos aspectos similares a los misterios que, como norma fija, se ocultan con sumo cuidado, no solo a extraños, sino también a muchos miembros, como sus designios secretos y finales, los nombres de los líderes principales, ciertas reuniones secretas e internas, así como sus decisiones y los medios para llevarlas a cabo. Este es, sin duda, el objeto de la múltiple diferencia entre los miembros en cuanto a derechos, cargos y privilegios, de la distinción recibida de órdenes y grados, y de esa severa disciplina que se mantiene. Generalmente se les ordena a los candidatos prometer, o incluso jurar, que jamás, a persona alguna, en ningún momento, ni de ninguna manera, revelarán los miembros, los pases ni los temas tratados. Así, con una apariencia externa fraudulenta y con un estilo de simulación siempre el mismo, los francmasones, como los maniqueos de antaño, se esfuerzan, en la medida de lo posible, por ocultarse y no admitir testigos salvo a sus propios miembros. Para ocultarse convenientemente, asumen la apariencia de literatos y eruditos asociados con fines de aprendizaje. Hablan de su celo por un mayor refinamiento y de su amor por los pobres, y declaran que su único deseo es mejorar la condición de las masas y compartir con el mayor número posible todos los beneficios de la vida civil. Si estos propósitos se persiguieran con sinceridad, no serían en absoluto su único objetivo. Además, para ser inscritos, es necesario que los candidatos prometan y se comprometan a obedecer estrictamente a sus líderes y amos con la mayor sumisión y fidelidad, y a estar dispuestos a obedecer sus órdenes a la más mínima expresión de su voluntad, o, en caso de desobediencia, a someterse a las penas más severas e incluso a la muerte. De hecho, si alguien es juzgado por haber traicionado las acciones de la secta o por haberse resistido a las órdenes recibidas, se le inflige castigo con frecuencia y con tanta audacia y destreza que el asesino a menudo escapa a la detección y al castigo por su crimen. Pero simular y querer ocultarse, atar a los hombres como esclavos con las más estrictas ataduras sin dar razón suficiente, utilizar a hombres sometidos a la voluntad de otro para cualquier acto arbitrario, armar la mano derecha de los hombres para derramar sangre tras asegurar la impunidad del crimen. Todo esto es una atrocidad que la naturaleza repugna. Por lo tanto, la razón y la verdad mismas demuestran que la sociedad de la que hablamos está en antagonismo con la justicia y la rectitud natural. Y esto se hace aún más evidente, puesto que otros argumentos, incluso los más manifiestos, prueban que se opone esencialmente a la virtud natural. Pues, por muy hábiles que sean los hombres para ocultar y expertamente para mentir, es imposible evitar que los efectos de cualquier causa muestren, de alguna manera, la naturaleza intrínseca de la causa de la que provienen. Un buen árbol no puede dar malos frutos, ni un árbol malo dar buenos frutos. Ahora bien,
la secta masónica produce frutos perniciosos y de un sabor amargo. Pues, de lo que hemos demostrado con tanta claridad, se vislumbra su propósito final, la destrucción total de todo el orden religioso y político del mundo que la enseñanza cristiana ha creado, y su sustitución por un nuevo estado de cosas, acorde con sus ideas, cuyos fundamentos y leyes se extraerán del mero naturalismo. Lo que hemos dicho, y vamos a decir, debe entenderse de la secta de los francmasones en general, y en cuanto comprende las asociaciones afines y confederadas con ella, pero no de sus miembros individuales. Puede haber personas entre ellas, y no pocas, que aunque no estén exentas de la culpa de haberse involucrado en tales asociaciones, no son cómplices de sus actos criminales ni conscientes del objetivo final que se esfuerzan por alcanzar. Del mismo modo, algunas de las sociedades afiliadas quizás no aprueben en absoluto las conclusiones extremas que, si fueran consecuentes, adoptarían como necesariamente derivadas de sus principios comunes si su misma vileza no las horrorizara. Algunas de ellas, además, se ven inducidas por las circunstancias de la época y el lugar a aspirar a objetivos más pequeños que los que otros suelen intentar, o que ellos mismos desearían intentar. Sin embargo, no por ello deben considerarse ajenas a la Federación Masónica, porque la Federación Masónica debe ser juzgada no tanto por las cosas que ha hecho o llevado a término, sino por la suma de sus opiniones pronunciadas. Ahora bien, la doctrina fundamental de los naturalistas, que su propio nombre da a conocer suficientemente, es que la naturaleza humana y la razón humana deben ser en todo la maestra y la guía. Al dejar esto de lado, se preocupan poco por los deberes hacia Dios, o los distorsionan con opiniones erróneas y vagas, pues niegan que Dios haya enseñado algo, no admiten ningún dogma religioso o verdad que no pueda ser comprendido por la inteligencia humana, ni ningún maestro al que deba creerse por su autoridad. Y puesto que es deber especial y exclusivo de la Iglesia Católica exponer plenamente con palabras las verdades divinamente recibidas, enseñar, además de otras ayudas divinas para la salvación, la autoridad de su oficio y defenderla con perfecta pureza, es contra la Iglesia que se dirigen principalmente la ira y el ataque de los enemigos. En materia religiosa, que se observe cómo actúa la secta de los masones, especialmente donde tiene mayor libertad para actuar sin restricciones, y que cada uno juzgue entonces si, de hecho, no desea seguir la política de los naturalistas. Mediante un trabajo prolongado y perseverante, se esfuerzan por lograr este resultado: que el magisterio y la autoridad de la Iglesia sean irrelevantes en el estado civil, y por esta misma razón declaran al pueblo y sostienen que la Iglesia y el Estado deben estar completamente desunidos. De esta manera, rechazan de las leyes y de la comunidad la saludable influencia de la religión católica y, en consecuencia, imaginan que los estados deben constituirse sin consideración alguna por las leyes y preceptos de la Iglesia. No creen suficiente con ignorar a la Iglesia, la mejor guía, a menos que también la perjudiquen con su hostilidad. De hecho, les es lícito atacar impunemente los fundamentos mismos de la religión católica, de palabra, por escrito y en la enseñanza. E incluso los derechos de la Iglesia no se salvan, y los cargos con los que está divinamente investida no están a salvo. Se deja a la Iglesia la mínima libertad posible para administrar los asuntos. Y esto se hace mediante leyes no aparentemente muy hostiles, pero en realidad diseñadas para obstaculizar la libertad de acción. Además, vemos leyes excepcionales y onerosas impuestas al clero, con el fin de que disminuya continuamente en número y en los recursos necesarios. Vemos también
los restos de las posesiones de la Iglesia, encadenados por las más estrictas condiciones y sujetos al poder y la arbitrariedad de los administradores del Estado, y a las órdenes religiosas desarraigadas y dispersas. Pero la contienda de estos enemigos se ha dirigido durante mucho tiempo contra la sede apostólica y el romano pontífice. El pontífice fue primero, por razones engañosas, expulsado del baluarte de su libertad y de su derecho, el principado civil. Pronto se vio injustamente empujado a una situación insoportable debido a las dificultades que surgían por todas partes. Y ahora ha llegado el momento en que los partidarios de las sectas declaran abiertamente lo que en secreto han tramado durante mucho tiempo, que el poder sagrado de los pontífices debe ser abolido y que el papado mismo, fundado por derecho divino, debe ser completamente destruido. Si faltasen otras pruebas, este hecho quedaría suficientemente revelado por el testimonio de hombres bien informados, de los cuales algunos en otras épocas y otros recientemente han declarado como verdad de los masones que desean especialmente atacar a la Iglesia con hostilidad irreconciliable, y que no descansarán hasta haber destruido todo lo que los sumos pontífices han establecido por causa de la religión. Si a quienes son admitidos como miembros no se les ordena abjurar de las doctrinas católicas, esta omisión, lejos de ser contraria a los designios de los francmasones, les resulta más útil. En primer lugar, de esta manera engañan fácilmente a los ingenuos e incautos, y pueden inducir a un número mucho mayor a hacerse miembros. Además, como todos los que se ofrecen son recibidos, sea cual sea su religión, enseñan con ello el gran error de esta época, que la consideración por la religión debe considerarse un asunto indiferente, y que todas las religiones son iguales. Este razonamiento está destinado a causar la ruina de todas las formas de religión, y especialmente de la religión católica, que al ser la única verdadera, no puede, sin gran injusticia, considerarse simplemente igual a las demás religiones. Pero los naturalistas van mucho más allá, pues, habiendo entrado en las cosas más elevadas, en un camino completamente erróneo, se dejan llevar precipitadamente a los extremos, ya sea por la debilidad de la naturaleza humana, o porque Dios les inflige el justo castigo por su orgullo. De ahí que ya no consideren ciertas y permanentes aquellas cosas que se comprenden plenamente a la luz natural de la razón, como las que ciertamente lo son: la existencia de Dios, la naturaleza inmaterial del alma humana y su inmortalidad. La secta de los masones, por un error similar, se expone a estos mismos peligros, pues, aunque en general profesen la existencia de Dios, ellos mismos son testigos de que no todos sostienen esta verdad con pleno asentimiento ni con firme convicción. Tampoco ocultan que esta cuestión sobre Dios es la mayor fuente y causa de discordia entre ellos. De hecho, es cierto que ha existido entre ellos una considerable controversia sobre este mismo tema muy recientemente. Pero, de hecho, la secta permite gran libertad a sus devotos, de modo que a cada lado se le da el derecho de defender su propia opinión, ya sea que hay un Dios o que no hay ninguno. Y aquellos que obstinadamente sostienen que no hay Dios son iniciados tan fácilmente como aquellos que sostienen que Dios existe, aunque, como los panteístas, tienen nociones falsas acerca de Él, todo lo cual no es otra cosa que quitar la realidad, mientras se conserva alguna representación absurda de la naturaleza divina. Cuando esta gran verdad fundamental ha sido derribada o debilitada, se deduce que también aquellas verdades que se conocen por la enseñanza de la naturaleza deben comenzar a derrumbarse, a saber, que todas las cosas fueron creadas por la libre voluntad de Dios el Creador, que el mundo está gobernado por la providencia, que las almas no mueren, que a esta vida de los hombres sobre la tierra le sucederá otra vida eterna.
Cuando se eliminen estas verdades, que son como principios de la naturaleza e importantes para el conocimiento y la práctica, es fácil prever qué sucederá con la moralidad pública y privada. No mencionamos esas virtudes más celestiales que nadie puede ejercer, ni siquiera adquirir sin un don especial y la gracia de Dios, de las cuales no se encuentra rastro alguno en quienes rechazan como desconocidas la redención de la humanidad, la gracia de Dios, los sacramentos y la felicidad que se obtiene en el cielo. Hablamos ahora de los deberes que tienen su origen en la probidad natural. Que Dios es el creador del mundo y su providente gobernante. Que la ley eterna ordena que se mantenga el orden natural y prohíbe que se altere. Que el fin último de los hombres es un destino muy superior a las cosas humanas y más allá de esta estancia en la tierra. Estas son las fuentes y los principios de toda justicia y moralidad. Si se eliminan, como desean los naturalistas y los masones, inmediatamente se perderá el conocimiento sobre qué constituye la justicia y la injusticia, o sobre qué principio se fundamenta la moral. Y, en verdad, la enseñanza moral que solo goza del favor de la secta de los masones, y en la que sostienen que debe instruirse a la juventud, es la que llaman civil, independiente y libre, es decir, la que no contiene ninguna creencia religiosa. Pero cuán insuficiente es dicha enseñanza, cuán carente de solidez y cuán fácilmente se deja llevar por cualquier impulso pasional, queda suficientemente demostrado por sus tristes frutos que ya han comenzado a aparecer. Pues, dondequiera que, al eliminar la educación cristiana, esta enseñanza ha comenzado a reinar con mayor intensidad, la bondad y la integridad de la moral han comenzado a perecer rápidamente. Han surgido opiniones monstruosas y vergonzosas, y la audacia de las malas acciones ha alcanzado un alto grado. Todo esto es comúnmente objeto de queja y deploración, y no pocos de los que de ninguna manera desean hacerlo se ven obligados por abundantes evidencias a dar no pocas veces el mismo testimonio. Además, la naturaleza humana fue manchada por el pecado original y por lo tanto está más dispuesta al vicio que a la virtud. Para una vida virtuosa es absolutamente necesario refrenar los movimientos desordenados del alma y hacer que las pasiones obedezcan a la razón. En este conflicto, a menudo se deben despreciar las cosas humanas y soportar los mayores trabajos y penurias para que la razón siempre prevalezca. Pero los naturalistas y los masones, al no creer en lo que hemos aprendido por revelación divina, niegan que nuestros primeros padres pecaran y, en consecuencia, piensan que el libre albedrío no está en absoluto debilitado ni inclinado al mal. Por el contrario, exagerando más bien el poder y la excelencia de la naturaleza y colocando solo en ella el principio y la regla de la justicia, ni siquiera pueden imaginar que sea necesaria una lucha constante y una firmeza absoluta para vencer la violencia y el dominio de nuestras pasiones. Por lo tanto, vemos que los hombres son tentados públicamente por las múltiples tentaciones del placer, que existen periódicos y panfletos sin moderación ni pudor, que las obras de teatro son notables por su licencia, que los diseños de obras de arte se buscan descaradamente en las leyes del llamado verismo, que los artificios de una vida suave y delicada se idean con sumo cuidado, y que se buscan diligentemente todos los halagos del placer para adormecer la virtud. Con maldad también, pero al mismo tiempo con bastante consistencia, actúan quienes anulan la expectativa de las alegrías del cielo y rebajan toda felicidad al nivel de la mortalidad, hundiéndola, por así decirlo, en la tierra. De lo que hemos dicho, el siguiente hecho, sorprendente no tanto en sí mismo como en su expresión manifiesta, puede servir como confirmación, porque como generalmente nadie está acostumbrado a obedecer a los hombres astutos y hábiles con tanta sumisión, como aquellos cuya alma está debilitada y quebrantada por el dominio de las pasiones,
Ha habido en la secta de los masones algunos que claramente han determinado y propuesto que, astutamente y con un propósito determinado, la multitud debería ser saciada con una licencia ilimitada del vicio, ya que, cuando esto se hubiera hecho, fácilmente caería bajo su poder y autoridad para cualquier acto de osadía. Lo que se refiere a la vida doméstica, en la enseñanza de los naturalistas, se encuentra casi en su totalidad en las siguientes declaraciones: que el matrimonio pertenece al género de los contratos comerciales, que pueden ser revocados legítimamente por la voluntad de quienes los celebraron, y que los gobernantes civiles del Estado tienen poder sobre el vínculo matrimonial, que en la educación de la juventud no se debe enseñar nada en materia de religión como una opinión segura e inamovible, y que cada uno debe tener la libertad de seguir, al llegar a la mayoría de edad, lo que prefiera. Los francmasones consienten plenamente en estas cosas, y no solo consienten, sino que desde hace tiempo se han esforzado por convertirlas en ley e institución. Pues en muchos países, incluso en aquellos nominalmente católicos, se establece que ningún matrimonio se considerará legal excepto el contraído por rito civil. En otros lugares la ley permite el divorcio, y en otros se hace todo lo posible para legalizarlo lo antes posible. Así pues, se acerca rápidamente el tiempo en que los matrimonios se transformarán en otro tipo de contrato, es decir, en uniones cambiantes e inciertas que la fantasía puede unir y que la misma, al cambiar, puede desunir. Con la mayor unanimidad, la secta de los masones también se esfuerza por asumir la educación de la juventud. Creen que pueden moldear fácilmente a sus opiniones esa edad dócil y flexible y someterla a su voluntad, y que nada puede ser más adecuado que esto para capacitarlos para educar a la juventud del Estado según sus propios planes. Por lo tanto, en la educación e instrucción de los niños no permiten participación alguna, ni en la enseñanza ni en la disciplina, a los ministros de la Iglesia. Y en muchos lugares han procurado que la educación de la juventud esté exclusivamente en manos de laicos, y que nada que trate sobre los deberes más importantes y sagrados del hombre hacia Dios se introduzca en las instrucciones sobre moral. Luego vienen sus doctrinas políticas, en las que los naturalistas establecen que todos los hombres tienen el mismo derecho, y son en todos los aspectos iguales y de igual condición, que cada uno es naturalmente libre, que nadie tiene derecho a mandar a otro, que es un acto de violencia exigir a los hombres que obedezcan una autoridad distinta a la que ellos mismos obtienen. Según esto, por lo tanto, todo pertenece al pueblo libre. El poder se ostenta por orden o permiso del pueblo, de modo que, cuando cambia la voluntad popular, los gobernantes pueden ser quitados legalmente, y la fuente de todos los derechos y deberes civiles reside en la multitud o en la autoridad gobernante cuando ésta se constituye según las doctrinas más recientes. Se sostiene también que el Estado debe existir sin Dios, que en las diversas formas de religión no hay razón para que una prevalezca sobre otra, y que todas deben ocupar el mismo lugar, que estas doctrinas son igualmente aceptables para los francmasones, y que desearían constituir estados, según este ejemplo y modelo, es demasiado conocido como para requerir prueba. Desde hace tiempo se han esforzado abiertamente por lograrlo con todas sus fuerzas y recursos, y con ello preparan el camino para no pocos hombres más audaces que se apresuran a cosas aún peores, en su afán por lograr la igualdad y la comunidad de todos los bienes mediante la destrucción de toda distinción de rango y propiedad. Por lo tanto, ¿qué es la secta de los masones y qué camino sigue? Se desprende suficientemente del breve resumen que hemos presentado. Sus dogmas principales discrepan tan grande y manifiestamente de la razón que nada puede ser más perverso.
querer destruir la religión y la iglesia que Dios mismo ha establecido y cuya perpetuidad asegura con su protección, y restablecer, tras 18 siglos, las costumbres de los paganos, es una insensatez manifiesta y una impiedad audaz. No es menos horrible ni más tolerable que repudien los beneficios que Jesucristo obtuvo tan misericordiosamente, no solo para los individuos, sino también para la familia y la sociedad civil, beneficios que, incluso según el juicio y el testimonio de los enemigos del cristianismo, son muy grandes. En este empeño insensato y perverso, casi podemos ver el odio implacable y el espíritu de venganza con el que Satanás mismo se inflama contra Jesucristo. Así también el esfuerzo estudioso de los masones por destruir los fundamentos principales de la justicia y la honestidad, y por cooperar con aquellos que desearían, como si fueran meros animales, hacer lo que les plazca, tiende solo a la ruina ignominiosa y vergonzosa de la raza humana. El mal también se ve agravado por los peligros que amenazan tanto a la sociedad doméstica como a la civil. Como hemos demostrado en otras ocasiones, en el matrimonio, según la creencia de casi todas las naciones, hay algo sagrado y religioso, y la ley de Dios ha determinado que los matrimonios no se disuelvan. Si se les priva de su carácter sagrado y se hacen disolubles, el resultado será la discordia y la confusión en la familia. La esposa será privada de su dignidad y los hijos quedarán sin protección en cuanto a sus intereses y bienestar. No preocuparse por la religión en los asuntos públicos y en la organización y administración de los asuntos civiles, no tener más consideración por Dios como si no existiera, es una temeridad desconocida para los mismos paganos, pues en su corazón y alma, la noción de una divinidad y la necesidad de la religión pública estaban tan firmemente arraigadas que habrían creído más fácil tener una ciudad sin fundamento que una ciudad sin Dios. La sociedad humana, de hecho, para la cual estamos formados por naturaleza, ha sido constituida por Dios, el autor de la naturaleza, y de Él, como de su principio y fuente, fluyen con toda su fuerza y permanencia los innumerables beneficios que abundan en la sociedad. Así como la voz misma de la naturaleza nos exhorta a adorar a Dios con piedad y santidad como dador de la vida y de todo lo bueno que hay en ella, así también, y por la misma razón, las naciones y los estados están obligados a adorarlo. Y, por lo tanto, es evidente que quienes pretenden eximir a la sociedad de todo deber religioso actúan no solo con injusticia, sino también con ignorancia e insensatez. Como los hombres nacen por voluntad de Dios para la unión civil y la sociedad, y como el poder de gobernar es un vínculo tan necesario para la sociedad que, si se le quita, la sociedad debe disolverse de inmediato, se deduce que de aquel que es el autor de la sociedad proviene también la autoridad para gobernar, de modo que quien gobierna es ministro de Dios. Por lo tanto, como así lo exige el fin y la naturaleza de la sociedad humana, es justo obedecer los justos mandatos de la autoridad legítima, como es justo obedecer a Dios, quien todo lo gobierna, y es totalmente falso que el pueblo tenga el poder de descuidar su obediencia cuando le plazca. De igual manera, nadie duda de que todos los hombres son iguales entre sí, en cuanto a su origen y naturaleza comunes, al fin último que cada uno debe alcanzar, o a los derechos y deberes que de ellos se derivan, pero como las capacidades de todos no son iguales, como cada uno difiere de otro en las facultades mentales o físicas, y como existen muchísimas disimilitudes de modales, disposición y carácter, resulta sumamente repulsivo a la razón intentar limitar a todos a la misma medida y extender la completa igualdad a las instituciones de la vida civil. Así como la perfecta condición del cuerpo resulta de la conjunción y composición de sus diversos miembros, que, aunque difieren en forma y propósito, conforman, por su unión y la distribución de cada uno en su lugar apropiado, una combinación hermosa a la vista, firme en fuerza y necesaria para el uso.
Así, en la comunidad existe una disimilitud casi infinita entre los hombres, como partes de un todo. Si todos han de ser iguales y cada uno ha de seguir su propia voluntad, el Estado parecerá muy deformado. Pero si, con distinción de grados de dignidad, de ocupaciones y de empleos, todos conspiran hábilmente para el bien común, presentarán la imagen de un Estado bien constituido y conforme a la naturaleza. Ahora bien, de los inquietantes errores que hemos descrito, deben temerse los mayores peligros para los estados. Pues, al suprimirse el temor de Dios y la reverencia a las leyes divinas, al despreciarse la autoridad de los gobernantes, al permitirse y aprobarse la sedición, y al incitar las pasiones populares a la ilegalidad, sin más freno que el castigo, se seguirá necesariamente un cambio y una destrucción total. Sí, este cambio y esta destrucción son deliberadamente planeados y promovidos por muchas asociaciones de comunistas y socialistas, y la secta de los masones no es hostil a sus empresas, sino que apoya ampliamente sus designios y comparte con ellos sus principales opiniones. Y si estos hombres no se esfuerzan de inmediato y en todas partes por llevar a cabo sus ideas extremas, no debe atribuirse a su enseñanza ni a su voluntad, sino a la virtud de esa religión divina que no puede ser destruida. Y también a que la parte más sana de los hombres, negándose a ser esclavizada por sociedades secretas, resiste vigorosamente sus descabellados intentos. Ojalá todos juzgaran el árbol por su fruto y reconocieran la semilla y el origen de los males que nos acechan y de los peligros que nos acechan. Tenemos que lidiar con un enemigo engañoso y astuto que, para complacer los oídos del pueblo y de los príncipes, los ha atrapado con palabras suaves y adulación. Congraciándose con los gobernantes bajo el pretexto de la amistad, los masones se han esforzado por convertirlos en sus aliados y poderosos colaboradores para la destrucción del nombre cristiano. Y para incitarlos con más fuerza, han acusado, con decidida calumnia, a la Iglesia de contender envidiosamente con los gobernantes en asuntos que afectan su autoridad y poder soberano. Habiendo asegurado su propia seguridad y audacia con estos artificios, han comenzado a ejercer gran influencia en el gobierno de los estados. Sin embargo, están dispuestos a sacudir los cimientos de los imperios, a hostigar a los gobernantes del estado, a acusarlos y a expulsarlos, siempre que parezcan gobernar de forma distinta a la que ellos mismos desearían. De igual manera, han engañado al pueblo con halagos, proclamando a viva voz la libertad y la prosperidad pública, y afirmando que gracias a la Iglesia y a los soberanos, la multitud no fue sacada de su injusta servidumbre y pobreza. Han impuesto al pueblo y, excitándolo por la sed de novedad, lo han instado a atacar tanto a la Iglesia como al poder civil. Sin embargo, la expectativa de los beneficios esperados es mayor que la realidad. De hecho, el pueblo llano, más oprimido que antes, se ve privado en su miseria de ese consuelo que, si las cosas se hubieran organizado cristianamente, habría tenido con facilidad y en abundancia. Pero quienes luchan contra el orden que la divina providencia ha constituido, pagan generalmente el castigo de su orgullo y encuentran aflicción y miseria allí donde temerariamente esperaban encontrar todas las cosas prósperas y conformes a sus deseos. Si la Iglesia ordena a los hombres obedecer principalmente y sobre todo a Dios, el Señor soberano, se cree erróneamente que envidia el poder civil o que se arroga algunos de los derechos de los soberanos. Por el contrario, enseña que lo que se debe al poder civil debe rendirse con convicción y conciencia del deber. Al enseñar que el derecho de gobernar proviene de Dios mismo, añade gran dignidad a la autoridad civil y, con pequeñas ayudas, logra la obediencia y la buena voluntad de los ciudadanos. Amiga de la paz y sustentadora de la concordia, abraza a todos con amor maternal y,
con el único propósito de ayudar al hombre mortal, enseña que a la justicia debe unirse la clemencia, la equidad a la autoridad y la moderación a la legislación, que no debe violarse el derecho de nadie, que el orden y la tranquilidad públicos deben mantenerse, y que la pobreza de los necesitados debe ser aliviada en la medida de lo posible por la caridad pública y privada. Pero por esta razón, para usar las palabras de San Agustín, los hombres piensan o quisieran que se creyera que la enseñanza cristiana no conviene al bien del Estado, pues desean que éste se fundamente no en la virtud sólida, sino en la impunidad del vicio. Sabiendo esto, tanto los príncipes como el pueblo actuarían con sabiduría política y en función de las necesidades de la seguridad general, si, en lugar de unirse a los masones para destruir la Iglesia, se unieran a ella para repeler sus ataques. Sea cual sea el futuro, ante este grave y extendido mal, es nuestro deber, venerables hermanos, esforzarnos por encontrar un remedio. Y sabiendo que nuestra mayor y más firme esperanza de remedio reside en el poder de esa religión divina que los masones odian tanto como le temen, consideramos de suma importancia recurrir a ese poder salvador en nuestra ayuda contra el enemigo común. Por lo tanto, todo lo que los romanos pontífices, nuestros predecesores, han decretado para oponerse a las empresas y esfuerzos de la secta masónica, y todo lo que han promulgado para la entrada o salida de hombres de sociedades de este tipo, lo ratificamos y confirmamos por nuestra autoridad apostólica, y confiando profundamente en la buena voluntad de los cristianos, rogamos y suplicamos a cada uno, por el bien de su salvación eterna, que sea sumamente cuidadoso en no apartarse en lo más mínimo de lo que la sede apostólica ha ordenado en este asunto. Os rogamos y suplicamos, venerables hermanos, que unáis vuestros esfuerzos a los nuestros y luchéis con ahínco por extirpar esta peste inmunda que se propaga por las venas del cuerpo político. Debéis defender la gloria de Dios y la salvación del prójimo, y con el objeto de vuestra lucha ante vosotros no os faltará ni valor ni fuerza. Será vuestra prudencia la que juzguéis por los medios que mejor podáis superar las dificultades y obstáculos que encontréis. Pero, como corresponde a la autoridad de nuestro oficio, que nos mismos os indiquemos la manera adecuada de proceder, queremos que vuestra regla sea, ante todo, despojar a la francmasonería de su máscara y mostrarla tal como es. Y, mediante sermones y cartas pastorales, instruir al pueblo sobre los artificios que utilizan las sociedades de este tipo para seducir a los hombres y atraerlos a sus filas, así como sobre la depravación de sus opiniones y la maldad de sus actos. Como nuestros predecesores han repetido muchas veces, nadie piense que puede, por ningún motivo, unirse a la secta masónica si valora su nombre católico y su salvación eterna como debe. Que nadie se deje engañar por una pretensión de honestidad. Puede parecer a algunos que los masones no exigen nada que sea abiertamente contrario a la religión y la moral, pero como el principio y el objetivo de la secta residen en lo vicioso y criminal, unirse a estos hombres o ayudarlos de cualquier manera no es lícito. Además, mediante la enseñanza y la exhortación asidua, se debe incitar a la multitud a aprender diligentemente los preceptos de la religión, para lo cual recomendamos encarecidamente que, mediante escritos y sermones oportunos, se les enseñen los elementos de las verdades sagradas que encierra la filosofía cristiana. El resultado de esto será que las mentes de los hombres se sanarán mediante la instrucción y estarán protegidas contra muchas formas de error e incitaciones a la maldad, especialmente en la actual libertad ilimitada de escritura y el insaciable afán de aprender. Grande es, sin duda, la obra, pero en ella el clero compartirá sus labores si,
gracias a su cuidado, se capacita para ella mediante el conocimiento y una vida íntegra. Esta buena y gran obra requiere también el apoyo de la laboriosidad de aquellos laicos en quienes el amor a la religión y a la patria se une al conocimiento y a una vida de bien. Uniendo los esfuerzos tanto del clero como de los laicos, procuren, venerables hermanos, que los hombres conozcan y amen profundamente a la Iglesia, pues cuanto mayor sea su conocimiento y amor por ella, más se apartarán de las sociedades clandestinas. Por tanto, no sin razón aprovechamos esta ocasión para reiterar lo que ya hemos afirmado en otro lugar, a saber, que la Tercera Orden de San Francisco, cuya disciplina hace poco mitigamos prudentemente, debe ser promovida y sostenida con esmero, pues el objetivo de esta orden, tal como la constituyó su fundador, es invitar a los hombres a imitar a Jesucristo, a amar a la Iglesia y a observar todas las virtudes cristianas y, por lo tanto, debe ejercer una gran influencia en la supresión del contagio de sociedades perversas. Que esta santa congregación se fortalezca cada día. Entre los muchos beneficios que se esperan de ella, estará el gran beneficio de atraer las mentes de los hombres hacia la libertad, la fraternidad y la igualdad de derechos. No como la que absurdamente imaginan los masones, sino como la que Jesucristo obtuvo para la raza humana y a la que San Francisco aspiró, la libertad. Nos referimos a la de los hijos de Dios, mediante la cual podemos liberarnos de la esclavitud de Satanás o de nuestras pasiones, ambos amos perversos. La fraternidad, cuyo origen está en Dios, Creador y Padre común de todos. La igualdad que, fundada en la justicia y en la caridad, no suprime todas las distinciones entre los hombres, sino que, a partir de la variedad de vida, de deberes y de actividades, forma esa unión y esa armonía que tienden naturalmente al beneficio y a la dignidad de la sociedad. En tercer lugar, existe un asunto sabiamente instituido por nuestros antepasados, pero que con el tiempo fue abandonado, y que ahora puede servir de modelo, y modelo para algo similar. Nos referimos a las asociaciones de gremios obreros para la protección, bajo la guía de la religión, tanto de sus intereses temporales como de su moralidad. Si nuestros antepasados, por su larga experiencia, experimentaron el beneficio de estos gremios, nuestra época quizá lo experimente aún más por la oportunidad que brindarán de aplastar el poder de las sectas. Quienes se ganan la vida con el trabajo de sus manos, además de ser, por su propia condición, los más dignos de caridad y consuelo, están especialmente expuestos a las tentaciones de hombres que se dejan llevar por el fraude y el engaño. Por lo tanto, se les debe ayudar con la mayor amabilidad posible e invitarlos a unirse a asociaciones buenas, para que no se sientan atraídos por otras malas. Por esta razón, deseamos fervientemente, para la salvación del pueblo, que bajo los auspicios y el patrocinio de los obispos y en momentos oportunos, estos gremios sean restaurados en general. Para nuestro gran deleite, ya se han establecido en muchos lugares sociedades de este tipo, así como asociaciones de maestros, cuyo objetivo es ayudar al trabajador honesto, proteger y custodiar a sus hijos y familia, y promover en ellos la piedad, el conocimiento cristiano y una vida moral. Y a este respecto, no podemos dejar de mencionar esta sociedad ejemplar que lleva el nombre de su fundador, San Vicente, y que tanto ha merecido la atención de las clases populares. Sus actos y objetivos son bien conocidos. Su único objetivo es brindar alivio a los pobres y miserables. Lo hace con singular prudencia y modestia. Y cuanto menos desee ser vista, más apta está para el ejercicio de la caridad cristiana y para el alivio del sufrimiento. En cuarto lugar, para alcanzar más fácilmente lo que deseamos, encomendamos especialmente a vuestra fidelidad y vigilancia a los jóvenes, como la esperanza de la sociedad humana.
Dedicad la mayor parte de vuestro cuidado a su instrucción, y no penséis que ninguna precaución será suficiente para apartarlos de maestros y escuelas, de donde se teme el aliento pestilente de las sectas. Bajo vuestra guía, que los padres, instructores religiosos y sacerdotes con cura de almas aprovechen toda oportunidad en su enseñanza cristiana para advertir a sus hijos y alumnos sobre la naturaleza infame de estas sociedades, para que aprendan a tiempo a tener cuidado de los diversos y fraudulentos artificios con los que sus promotores suelen engañar a la gente. Y quienes instruyen a los jóvenes en el conocimiento religioso actuarán con sabiduría si los incitan a todos a decidir y comprometerse, a nunca unirse a ninguna sociedad sin el conocimiento de sus padres o el consejo de su párroco o director. Sabemos bien, sin embargo, que nuestros esfuerzos conjuntos no serán suficientes para arrancar estas semillas perniciosas del campo del Señor, a menos que el Maestro Celestial de la viña nos ayude misericordiosamente en nuestros esfuerzos. Por lo tanto, debemos implorarle con gran fervor la ayuda que la magnitud del peligro y la necesidad requieren. La secta de los masones se muestra insolente y orgullosa de su éxito, y parece no poner límites a su pertinacia. Sus seguidores, unidos por un pacto perverso y por consejos secretos, se ayudan mutuamente y se incitan mutuamente a la audacia para cometer actos malvados. Un ataque tan vehemente exige una defensa igualitaria, es decir, que todos los hombres de bien formen la más amplia asociación posible de acción y oración. Les suplicamos, por tanto, con corazones unidos, que se mantengan unidos e impasibles ante el avance de las sectas. Y en luto y súplica extiendan sus manos a Dios, orando para que el nombre cristiano florezca y prospere, para que la Iglesia disfrute de la libertad que necesita, para que quienes se han extraviado vuelvan a la rectitud mental, para que el error dé paso a la verdad y el vicio a la virtud. Tomemos como ayudadora e intercesora a la Virgen María, Madre de Dios, para que ella, que desde el momento de su concepción venció a Satanás, muestre su poder sobre estas sectas malignas en las que se reaviva el espíritu contumaz del demonio junto con su perfidia y engaño indomables. Roguemos a Miguel, príncipe de los ángeles celestiales, que expulsó al enemigo infernal, y a José, esposo de la Santísima Virgen y patrón celestial de la Iglesia Católica, y a los grandes apóstoles Pedro y Pablo, padres y campeones victoriosos de la fe cristiana. Por su patrocinio y por la perseverancia en la oración unánime, esperamos que Dios socorra misericordiosa y oportunamente al género humano, rodeado de tantos peligros. Como prenda de los dones celestiales y de nuestra benevolencia, os concedemos amorosamente en el Señor, a vosotros, venerables hermanos, y al clero y a todo el pueblo, encomendado a vuestro atento cuidado, nuestra bendición apostólica. Dado en Roma, junto a San Pedro, el día 20 del mes de abril de 1884, año sexto de nuestro pontificado.